20, la prédica número 20 de una serie que hemos iniciado ya hace más de 4 meses. Estamos más o menos en la prédica 20. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo lo que sucedió en el jardín del Edén. ¿Qué pasó en el jardín del Edén? Lo que pasó en el jardín del Edén, hermano, la caída de Adán y Eva, la caída de Adán, principalmente como representante de toda la raza humana, tiene gran implicancia, sumamente implicancia en lo que sucede y acontece con toda la raza humana, con todo hombre, con toda mujer, porque hay divorcios, porque hay separaciones, porque hay maldades, porque hay asesinatos, porque hay mentiras, engaño y todo pecado que genera tantas consecuencias lamentables para la raza humana. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado es el gran mal del ser humano. El gran mal que tiene que ser aborrecido, y es aborrecido por nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús aborrece el pecado, por tanto los creyentes aborrecemos el pecado. ¿Qué pasó ahí? En Génesis 2 decía que iba a empezar en este versículo, hermanos. En Génesis 2, versículo 15 al 17. Nuestro Señor, Dios, el soberano, el dueño del universo, el creador. Él tomó, pues, dice la palabra del Señor en el versículo 15, 2:15, Génesis 2. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre. Dios le dio un mandamiento particular, positivo. ¿A quién? A Adán. Adán actuaba ahí no solamente como persona, sino que Adán actuaba ahí como representante de toda la humanidad, de todo ser humano que iban a ser. Adán estaba ahí como representante. Y todo lo que obtenía Adán iba a ser de beneficio para toda la raza humana. Y si Adán desobedecía, iba a ser en maldición para toda la raza humana. Eso fue lo que pasó. Y podríamos decir, ¿qué culpa teníamos nosotros de Adán? Adán estaba recto ahí. No tenía ahí ningún pecado. Fue creado recto, perfecto. No había maldad en él. ¿Ya? Y si nosotros estuviéramos ahí, pecaríamos mucho peor que Adán. Inmediatamente. ¿Y por qué el Señor entonces lo puso como representante? Porque Él es Dios. Él es el creador. Nosotros le decimos, Señor, ¿por qué nos hizo con 2 manos? Él no pudo haber hecho con 3, y estaba bien. Nos pudo haber hecho como seres de 4 metros, ¿sí? Él es el soberano, Él es el creador. ¿Acaso nosotros le decimos, Señor, ¿por qué me hizo así? ¿Por qué me hizo con 2 ojos y no me hizo con 4? ¿Por qué hizo el planeta de manera así esférica? ¿Por qué no lo hizo cuadrado? Él es el creador. Él es el creador, y Él lo puso a Adán como representante de toda la raza humana. Y Él es justo por eso. Tenemos que creer eso porque eso está en la palabra de Dios. Él lo puso a Adán como representante de toda la humanidad. Y eso por eso lo que vemos aquí, hermanos, tuvo implicancia en toda la creación. El Señor dice en el versículo 16, Génesis 2, mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente, Adán, sin lugar a duda, tú morirás. Morirás espiritualmente, inmediatamente peques, mueres espiritualmente. Y vas a empezar a morir físicamente. ¿Dios le pudo haber quitado la vida inmediatamente? Sí, porque Él es justo y santo, 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 santo. Y moría espiritualmente, moría eternamente, perdón, también si es que nunca se arrepentía. Dice, ciertamente morirás, esas 2 palabras ahí, ciertamente, de cierto, le digo. Sin lugar a dudas, indefectiblemente, si él comía de ese fruto, moría. Génesis 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Quién fue la primera que fue tentada? Dice ahí, y vio la mujer que el árbol era bueno. La mujer, Eva, ahí empezó. Ella fue tentada por Satanás. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya Dios le había dicho que eso no se debía comer, ese fruto no se debía comer. Adán le había transmitido a su esposa este mandamiento. Pero ella lo vio que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. No consultó a su esposo, no pidió permiso a su esposo. No fue y le dijo, esposo, mira, esta serpiente me está hablando y entonces, ¿qué hago? No. Ella tomó la iniciativa y ella cometió la transgresión ahí. Dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, porque Satanás, ¿qué le había dicho? Conoceréis el bien, conoceréis, le tentó, ¿no? Seréis como Dios, para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, Adán, el cual comió así como ella. O sea,
ella agarra el fruto, se lo lleva a su esposo, y su esposo, que tenía el mandamiento y que tras sus lomos tenía toda la raza humana, transgrede y come del fruto. Y ahí caímos todos. Todos caímos en Adán. Y eso trajo graves consecuencias a nuestros primeros padres. Y eso es conocido como los resultados del primer pecado. Y no solamente a nuestros primeros padres, sino, como ya les dije hace un momento, se arrastró a toda la raza humana. Y venimos viendo en estos momentos, en estas últimas prédicas, hermanos, los aspectos particulares o especiales de la condenación judicial de la mujer. Hay castigos especiales particulares a la mujer. Y hemos meditado ya las semanas pasadas en Génesis 3:16. Génesis 3:16 dice la palabra del Señor. Ya después de que transgredieron el mandamiento de Dios, Dios es quien busca al hombre a la mujer, y a la mujer le dice el 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Si no me equivoco, en 4 prédicas hemos visto este versículo nada más. ¿Qué significa todas estas cosas? Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Ahí va a ver en la relación de lo que la esposa, la mujer, iba a tener para con sus hijos, iba a haber gran dolor. Multiplicar en gran manera. Todos conocemos la palabra multiplicar, ¿verdad? Multiplicar hace que rápidamente se eleven los números. Entonces el Señor le dice a Eva, en virtud a su pecado, como castigo a su pecado, como condenación para con Eva y para con toda mujer también, en virtud a que, hermanos, el representante ahí era Adán, y por Adán corría el castigo a toda mujer también descendiente. Y están ustedes también, hermanas. Están ustedes también, damas. Todas ustedes están ahí. En gran manera, por eso hay sufrimiento con los hijos. A veces los hijos mueren, o se enferman, o se portan mal. Hay sufrimiento. Después también hay sufrimiento, ¿dónde? En el vientre, cuando están embarazadas. 4 meses, 5 meses, cargando con un peso, hay dolores, náuseas. Todo eso hemos visto las semanas pasadas, hay un dolor. Pero también eso dice, ¿qué más dice? Con dolor darás a luz los hijos. Todos conocemos, hermanos. Hemos leído, hemos escuchado el gran dolor en el momento en que la mujer da a luz, ¿verdad? ¿Eso es producto de qué? Del pecado, del castigo que Dios le dio. Él es justo. Pero aún hay misericordia, ¿verdad? Lo cual vamos a ver ahora, porque Dios bien le pudo haber dicho, no tendrás hijos, y ya está, se acabó. O bien le pudo haber quitado la vida a Eva, y ya está. Dios es justo, ¿verdad? ¿Quién le podía haber dicho, Dios, ¿por qué hiciste eso? ¿No? Nosotros padres, un hijo desobedece, ¿no? Transgrede un mandamiento, así, gravosamente. Entonces, y usted le corrige, él que dice, papá, es injusto, ¿qué? ¿Es injusto? Y Dios, ¿cuánto más si Él es santísimo? Es el Dios creador del universo. Santo, 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 y tan grave es el pecado delante de Él que ningún ser humano en su pecado puede estar allá en la eternidad. ¿Por qué? Ni una sola mentiriza, ¿por qué? Ni un solo pensamiento, ¿por qué? Porque Dios es infinitamente santo. ¿Y por qué nosotros sí estaremos con Él? ¿Por qué si estamos con Él? ¿Y por qué si habitamos bajo el abrigo de Dios? ¿Y por qué si estaremos en el paraíso? ¿Por qué? No por nosotros, por la vida de alguien más, que es Cristo Jesús. Por Él y nadie más. Pero no solamente eso, sino que dice también ahí en Génesis 3:16, y tu deseo será para tu marido. Y ese es un gran castigo que también meditamos las semanas pasadas. Ahí está el deseo vehemente, enfermizo de la mujer de querer sublevarse y dominar a su esposo. Dios lo creó como que para que sea ayudidónea, para que esté sujeta al esposo. Pero la mujer, en virtud de este pecado, aquí lo vemos en estas 5 palabras: tu deseo será para tu marido. 6 palabras. Tu deseo vehemente, así, enfermizo. ¿Recuerdan que leímos esto y predicamos creo que una vez aquí? Una vez ampliamente. Ese deseo de dominar, de no que, pero ¿por qué mi esposo tiene que ser el que lidera la casa? ¿Por qué él tiene que ser? Yo también puedo. Si yo también soy inteligente, si yo también he estudiado, ¿por qué? Ahí está. ¿Y qué hace el esposo entonces? Y él se enseñoreará de ti. Ciertamente, el hombre fue creado para ser cabeza de su esposa, para liderar a su esposa, pero ahora el estado del hombre después de la caída, ¿cómo es? Pecador. ¿Y él cómo se va a enseñorear de la esposa? Hablándole feo. Hemos visto también en la prédica pasada. Le habla feo, le trata mal, se enoja con ella,
le habla airadamente. Después, unos, ¿no? Golpean, insultan, otros abandonan. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. ¿Consecuencia de qué? Del pecado. Todo eso hemos visto las semanas pasadas. Entonces ese hombre actúa déspotamente, tiranamente, egoístamente. Se casan no con la intención de divorciarse, pero ¿por qué se divorcian esos matrimonios que empezaron hace 3, 4 años o 5 años y estaban tan felices y todos enamorados? Ese es el común denominador. ¿Qué pasó? Ahí está la mujer tratando de enseñorearse, de dominar al esposo, y está el hombre enseñoreándose y tiranamente y egoístamente y sin consideración para con la esposa, que además ya está cargando con los hijos y con todo ese castigo particular de la mujer para con los hijos. Ahí está. Eso vimos las semanas pasadas. Hermanos, he hecho esta introducción para poder entrar en contexto. Entonces, hermanos, incluso cuando llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, también di este pasaje en aquella ocasión en Mateo 19:3. Van unos fariseos hacia el Señor Jesucristo con la intención de tentarle y decirle: ¿es ilícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Es que en esos tiempos, hermanos, y ahora también no difiere mucho, ¿verdad? Por cualquier causa el hombre buscaba divorciarse de su esposa. Y como vimos, habían 2 escuelas, ¿verdad? Un rabino famoso, Shammai, y había otro rabino, Gilel, ¿no? El Shammai, desde la escuela de este rabino, decía: bueno, solamente por causa de adulterio se puede divorciar el esposo. Pero la escuela de Gilel, ¿qué decía? Por cualquier causa. Y tal es así que había mujeres que de repente, con si nada mal, se le quemaba un poco la comida y ya los esposos iban dándole carta de divorcio para casarse con otro. O de repente, porque hablaba muy fuerte en su casa, hacía mucho ruido, lo escuchaban los vecinos, ya para ellos era un causal para divorciarse. Y ahora, ¿qué vemos en estos días? Cualquier cosa. No, pero es que mi esposa ahora es descuidada. Se casó, era muy delgada, pero ahora se descuida, ahora es gorda, no se arregla. ¿Y eso es causal para que se divorcie? No. Eso es falta de amor. Eso es falta de consideración. ¿Y acaso con eso no estoy diciendo que la mujer sea desarreglada y todo lo demás? No estoy diciendo eso, hermanos. Pero me comprenden. Y así es. Entonces, en los divorcios, ahora que son tan fáciles en todo el mundo, en este país nada más, ¿cómo se divorcian? Van a la notaría y ya está. Firman y se acabó. O van a la municipalidad, ya está, rapidísimo se divorcia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios aborrece el repudio. Cuando Dios creó a Adán, le creó una mujer, no 2 mujeres. Le creó una mujer, Eva, lo cual significa acto creación, lo que hablaba también nuestro hermano. De esa manera Dios estaba diciendo solamente una mujer. Y eso queda para todo el ser humano, ¿verdad? ¿No? O la mujer está feliz de que el hombre tenga 3 esposas, ¿no? Porque eso ya es parte de la luz de la naturaleza, ya forma parte, hermano, de la constitución del ser humano. El ser humano no está feliz de esa manera, es una situación anómala. Qué precioso, ¿no? Qué tremendo estas cosas. Entonces el hombre peca contra Dios, la mujer peca contra Dios, y las consecuencias las traen ellos. ¿Y quién también las trae? Los hijos. Que aprenden además, y después cuando crecen también dicen: yo no voy a hacer esto, y ¿qué terminan? También haciendo lo mismo que el papá, que la mamá. Pero aún dentro de todo esto, hermanos, seguimos avanzando. Y ahí vamos a otro subtema. Vamos a ver que Dios fue y es misericordioso aún dentro de todo el castigo merecido por la mujer. Dios manifiesta ahora y manifestó ahí con Eva su misericordia general. ¿Dónde está? Génesis 3, hermanos. Génesis 3. Versículo 9. Vamos a leer desde el 9. Dice la palabra del Señor: mas Jehová Dios llamó al hombre. Después de que Adán y Eva pecaron, Dios lo llama al hombre, a Adán, y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¡Qué tremendo! Este hombre, sabiendo que si comía del fruto iba a morir, no tuvo ningún problema en decirle a Dios. Cuando Dios le pregunta qué hizo, el hombre dice: la mujer. ¿Le echa la culpa a quién? La mujer. Yo comí, sí, pero fue porque la mujer, mi esposa, que tú, Dios, me diste, implícitamente tú también eres el culpable. ¿Por qué me la diste? ¿Por qué me diste una mujer así?
Y es el común denominador de lo que pasa ahora en los matrimonios. Es el común denominador. Adán dice, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, como si no tuviera culpa, zafándose del problema. Entonces Jehová, Dios, dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? ¿Y qué dijo la mujer? ¿Pequé contra usted, Dios? ¿He pecado? Perdóneme. No, la serpiente me engañó y comí. Y así el ser humano, ¿verdad? En los matrimonios siempre hay una excusa, siempre hay un culpable, menos el que pecó. ¿Se dan cuenta cómo esto permea todo el comportamiento de la raza humana? El hombre, ¿por qué hombre te hace? No, es que ella es así, 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 incompatibilidad de caracteres. Ahí está. El gran problema del ser humano. Génesis 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. Notemos en estas cosas algo tan importante. Primeramente vamos a leer el versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, a Satanás y también al animal, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti. Ahí está hablando a Satanás. Pondré enemistad entre ti, Satanás, y también ¿contra quién? Y la mujer. Y entre tu simiente, Satanás, entre tu descendencia, Satanás, los aborrecedores de Dios, los incrédulos. Y la simiente suya, o sea, ¿la simiente de quién? De la mujer. La simiente de la mujer, un descendiente, los descendientes, ahí está la simiente santa, los creyentes. Hay una enemistad ahí. Pero también hay alguien ahí que está detrás, la simiente suya, la simiente de la mujer, la cual es Cristo. El que iba a venir de la mujer, alguien iba a venir de la mujer a deshacer esta obra diabólica. Alguien iba a venir de la mujer para poder a través de él obtener bendición para todas las naciones de la tierra, para su pueblo elegido. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí primeramente, hermanos, ¿qué vemos? Misericordia soberana. Hay una misericordia soberana de Dios. ¿Por qué? Porque hay una simiente piadosa, la simiente de la mujer, todos los elegidos, por ejemplo, ¿a quién vemos? Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, los profetas, Isaías, Jeremías, creyentes, ¿verdad? ¿Y los incrédulos qué hacían con ellos? ¿Los aborrecían o no? ¿O los amaban? Los aborrecían, los perseguían, los mataban. En los tiempos del Nuevo Testamento también. Todo eso vemos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sí. Acá hay una misericordia soberana de Dios. Misericordia, que hay una simiente piadosa, enemistad de Satanás y su simiente. Y no amiga de Satanás. ¿Acaso no es misericordia, hermano, hermana, que estés enemistado con el enemigo de Dios número uno, Satanás, y también con el pensamiento de sus súbditos? ¿Es una misericordia o no? Pero imagínese usted que el castigo hubiera sido que ahora ella sea amiga inseparable de Satanás. ¡Qué terrible! No le dijo eso. Le pone enemistad. Pero Dios lo pudo haber hecho o no. Lo pudo haber hecho. ¿Qué vemos entonces? Misericordia de Dios. El hecho de que exista una simiente de la mujer implica también algo. Que iba a tener, ¿qué cosa? Hijos, descendencia. ¿No ven la misericordia dentro del castigo? En esta cápita, hermano, vamos a ver la misericordia de Dios cuando leamos Génesis 3, lo que estamos haciendo ahora, dentro, envuelto en todos los castigos que ya vamos meditando hasta este momento. El hecho que exista una simiente de la mujer, una simiente santa, hermanos, ha cambiado también toda esta raza humana. Si no existieran creyentes, si no existieran las escrituras, hermanos, ¿qué sería de la raza humana? Se hubiera extinguido hace tiempo. ¿Sí? La iglesia es la luz, hermanos, que alumbra, la columna y baluarte de la verdad. Y por eso hay una misericordia también para incluso los que no creen en Cristo. Sí, hermanos. El Señor le pudo haber castigado imposibilitándole el tener hijos, ¿sí o no? Sí, le pudo haber, pero no lo hizo. Hay una simiente, todavía una descendencia de la mujer. Tuvo misericordia Dios de la mujer, de ustedes también, damas. Pero sigue diciendo ahí, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Dónde está la misericordia ahí?
¿Dónde ve misericordia? Porque usted me va a decir, multiplicaré en gran manera. ¿Qué misericordia? Es un castigo. Claro que es castigo, pero iba a haber algo. Los dolores en tus preñeces. ¡Qué tremendo! O sea, aquí iban a haber, ¿qué cosa? Preñeces. Iban a haber hijos. Sí. Él pudo haber dicho, Dios pudo haber dicho, el día que nazca tu primer hijo mueres. Y ya. Dios es justo. Y lo pudo haber hecho, pero no fue así. Tus preñeces, plural. Misericordia de Dios dentro de todos estos castigos. Luego dice, con dolor darás a luz los hijos. O sea que tendrían, nuevamente, una vez más, hijos. Con dolor. Ah, claro que sí, ahí está el castigo, la maldición. Pero ahí está, hermano, ¿qué cosa? La misericordia. Tendrá hijos. Dios pudo haberle quitado la posibilidad de tener hijos, y Dios es justo. A veces lo hace, ¿verdad? Aún en esta dispensación lo hace. Sí, y a veces como castigo también, otras veces no, no siempre. Y luego dice algo, tu deseo será para tu marido, ese deseo vehemente, enfermizo de querer subyugar al esposo. Es un castigo, pero hay una misericordia. ¿Dónde está la misericordia? Para tu marido. O sea que iba a seguir teniendo un marido. Qué bueno, ahora estaba en un ambiente caído, maldecido, porque fueron expulsados. Pero tenía ¿quién? Un marido, para que la sosteniera y trabajara y la cuidara y la guardara en ese tiempo, por ejemplo, de todo animal salvaje que estaba por ahí, ¿verdad? Es misericordia de Dios dentro de todo ese castigo. Seguía teniendo un protector, un proveedor en esa tierra maldecida. ¿Sí? Dios la pudo haber dejado a la mujer, a Eva, ahí como una paria, como una rezagada. ¿Y era justo o no? Claro. Y le pudo haber separado al esposo Adán y a la mujer por allá. Y ya, Dios era justo. Dios siempre es justo. O la pudo haber puesto en una condición de esclava, pero no. Aún sigue siendo la esposa. Una con el esposo. Para que el esposo le cuide y lo guarde, la proteja, le sustente. Qué misericordioso el Señor, hermanos. Qué misericordioso. Un esposo para que pueda acompañarla, pueda ser su amigo, ¿verdad? Pero no dice ahí nada más eso. Luego sigue diciendo en el 16 al final, y él se enseñoreará de ti. O sea, todavía tenía un esposo para que la gobierne, porque recuerdan la caída, ella iba a tener la intención de subyugar, de dominar al esposo, de querer imponerse, de querer... ¿Y a dónde le llevó eso ahí antes de que pecara? ¿A dónde le llevó ese deseo? ¿Algo bueno? La caída. A un gran pecado. Así que mujeres, el hecho que estén a un esposo es una bendición para ustedes también. ¿Por qué? Porque le restringe. Porque le limita. Mire, peor hubiera sido estar sin un esposo que se enseñoree y la restrinja, ¿no? Como le decía hace un momento. Miren nada más ustedes lo que hace el movimiento feminista a lo largo de todo el mundo. Por favor, hermanos, les pido que estén atentos. ¿Verdad? ¿Qué hace el movimiento feminista a lo largo de todo el mundo? Ahí con campartas hacen marcha y que hacen aborto. Este es nuestro cuerpo. ¿Se dan cuenta a dónde lleva el feminismo? ¿Verdad? Qué tremendo, ¿no? Versículo 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al hombre dijo, cuando Dios le da este castigo a Adán, en Adán ahí estaba también toda la raza humana, ¿sí o no? Sí. Entonces, miren lo que te dice. No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Sí, eso aplica para el hombre y también para la mujer. Y ahora con dolor, con esfuerzo sacrificial y todo lo demás, tiene que ganarse el pan, ¿verdad? Y a veces cuando brega sola en esta vida, sin esposo, más todavía, siendo mujer, con su fragilidad. Y así, hermanos, aquí está. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Y dónde está la misericordia? Porque iba a tener alimento. Con dolor sí, ahí está el castigo. Pero comerás. Hay comida. Hay sustento. Todos los días de tu vida. Qué tremendo, hermanos. Dios le pudo haber quitado la vida, pero no. La mantuvo viva. Iba a comer con dolor, pero iba a comer. Iba a sostenerse.
Sí, hermanos. Versículo 18. Espinos y cardos te producirá. La maldición de la tierra, recuerda que vimos las semanas pasadas también en prédicas, en varias prédicas. De todo el universo fue maldecido por Dios. Me gustaría hablar un poco más de ello, pero no tenemos el tiempo. En las prédicas pasadas nos hemos tomado, creo, 3 horas, ya en 3, 4 prédicas, algo así. Pero acá dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Es decir, la tierra no solamente ahora te produce fruto y árboles y legumbres, no, también espinos y cardos. Que no se comen, ¿verdad? ¿O sí? Se comen. Y comerás plantas del campo. ¿Dónde está la misericordia? Aún comerás, aún tendrás sustento. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora Adán tenía que morir. Él no había sido creado para morir, pero él pecó y Dios que le había dicho, el día que de él comieres ciertamente morirás. Pero Dios fue misericordioso porque no le quitó la vida en el instante. No es que él comió el fruto y ¡pum!, se murió. No, le dio. ¿Cuántos años vivió Adán? Más de 900 años. Oye, más de 900 años vivió Adán. ¡Qué misericordioso Dios! Sí, hermanos, qué tremendo. Pero, ¿por qué murió? Por su pecado. Murió físicamente. Pero en el momento que comió del fruto, ¿qué murió? Espiritualmente. Instantáneamente murió espiritualmente, es decir, se apartó de Dios. Y ahí dice, así dice la palabra, que todo ser humano nace como espiritualmente muerto, apartado de Dios. Por eso un niñito de 5 años, yo le pregunto, ¿quiere venir a la iglesia? De 6 años, 7 años, 8, 10, 15, somos acá unos cuantos. Vayamos a la calle, tantas personas hay, miles de personas. Vamos y digámosle que vengamos acá a la iglesia, que es el día del Señor. Adorar a Dios es su mandamiento. No es bueno escuchar su palabra, es preciosa. Vayamos. El hombre no quiere. El Señor Jesucristo dijo, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El hombre no quiere, ni puede. Es una realidad. Está escrito en la palabra, sí. Qué tremendo. Seguimos, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Ve usted ahí la misericordia? ¿Ve usted que se dio cuenta Adán de que Eva te iba a tener descendencia? Lo entendió Adán. Y el apóstol Pablo también, eso vamos a ver en otro momento. Llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. De ella hemos venido todos. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí es misericordia general o soberana. Soberana. ¿Qué implica, hermanos? Este sacrificio, Dios que hizo túnicas de pieles. Para que haya túnicas de pieles, ¿qué tuvo que hacer? Sacrificar. ¿Verdad, hermanos? Y los vistió. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Dios sacrificó a su Hijo, envió a su Hijo, a Mesías, para que nos vista de justicia, de santidad. Hermanos, ahí está. Eso lo vemos atrás. Dice el puritano Matthew Henry, hermanos, inicio la cita. Observemos aquí cómo la misericordia se mezcla con la ira en esta sentencia. La mujer tendrá dolor, pero será al dar a luz los hijos. Y el dolor será olvidado por el gozo de que haya nacido un hijo. Juan 16, 21. Ella estará sujeta, pero será a su propio marido que la ama, no a un extraño o enemigo. La sentencia no fue una maldición para llevarla a la ruina, sino un castigo para llevarla al arrepentimiento. Fue bueno que no se pusiera enemistad entre el hombre y la mujer, como la hubo entre la serpiente y la mujer. Fin de la cita. Qué precioso comentario. Qué precioso comentario. Ahora vamos a ver, hermanos, la misericordia soberana de Dios para con su pueblo escogido, elegido por gracia. Aún en estas cosas, hermanos. ¿Dónde está? Bueno, ya vimos, la creación fue maldecida, el hombre fue maldecida, la mujer fue maldecida. Ahora hay pecado en la raza humana, hay ahora mucho sufrimiento, mucho dolor por causa del pecado. La mujer ahora tiene multiplicados los dolores en sus preñeces. La mujer ahora se quiere enseñorear de su marido. Ahora la mujer se quiere dominar a su marido. Ahora la mujer recibe de parte de su esposo un enseñoreamiento pecaminoso, hermanos, y sufre a causa de eso. Pero gloria a Dios, hermanos, por la promesa de Génesis 3:15. Génesis 3:15, pueden regresar a sus Biblias, a Génesis 3, versículo 14 y 15.
Dice la palabra del Señor. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales, todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esta simiente de la mujer, hermanos, era alguien que iba a venir de la mujer, quien iba a deshacer las obras del diablo. La simiente de la mujer, que es Cristo. Esto, hermano, lo vemos a lo largo de todas las escrituras. Cuando Dios se le presenta a Abraham, le dice en Génesis 22:18: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Alguien de la mujer, alguien ahora que iba a venir de Abraham, en esa obra, en esa persona, lo que iba a ser de Abraham, en él serían bendecidas muchas personas, todo su pueblo. Y luego el Señor se le presenta ¿a quién? A Isaac. Y vemos la misma promesa, la simiente, en su simiente de Isaac. Y luego a Jacob, en la simiente de Jacob. Y luego así a lo largo del tiempo vemos la revelación de las escrituras. Vemos que, por ejemplo, Dios le dice a Moisés: profeta os levantaré. E iba a ser el profeta. Iba a ser el sacerdote según el orden de Melquisedec. Era el hijo de Dios, el que venía de Dios, de parte de Dios como Dios. Era el que iba a nacer de una mujer virgen, Isaías. Era el hijo de David. La simiente de la mujer era él. El Mesías, el Cristo, hermanos, el siervo sufriente, Isaías 53. Dios y hombre, el Hijo del Hombre. Qué tremendo. Vemos todo esto a lo largo de las Escrituras. Y Gálatas 3:16 nos dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Así que, hermanos, ahí en Génesis 3:15, cuando Dios le dice: tu simiente serán benditas todas las naciones. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ahí está Cristo, hermanos. Vendría alguien descendiente de la mujer, que golpearía, hermanos, esta obra satánica, que golpearía en la cabeza a Satanás, que heriría, daría un golpe mortal a Satanás, no sin antes sería herido en el calcañar. El siervo sufriente, el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y por la fe en esa simiente, hermanos, por la fe en ese Mesías, en Cristo, el cristiano ahora tiene el poder. Escuchen bien, estamos entrando en materia. Por el poder, tenemos el poder del Espíritu Santo para mortificar nuestros pecados. Y la mujer creyente, la cristiana, tiene el poder del Espíritu Santo, el confortador, para poder mortificar ese pecado de querer enseñorearse, querer dominar a su marido. Sí. Entonces, hermanos, ese castigo, ¿cómo es entonces? Es suavizado, es aminorado, es aplacado, es minimizado. ¿Por qué? Cuando usted mortifica su pecado. Cuando usted mortifica su pecado, ese castigo, esa maldición es aminorada. Y ya no tiene ese deseo vehemente, ¿verdad?, de un irregenerado, de una irregenerada, de querer dominar, y no le importa. ¿Cómo que me dices tú de que tengo que sujetarme a mi esposo? No, yo quiero hacer lo que quiero, yo soy igualito, yo entiendo mejor que este. ¿Cierto? No, usted, hermana, que está en Cristo, tiene el poder el poder del Espíritu Santo para poder, valga la redundancia, mortificar estos pecados, porque es pecado. Querer dominar, ese deseo es pecado. El querer dominar a su esposo, el que no quiere sujetarse a su esposo, es pecado delante de Dios. Y ustedes, hermanos, que tienen al Espíritu Santo, ustedes aborrecen el pecado. Romanos 6, 1 al 4 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Mujer, hermana, piense, ¿qué dirá usted? ¿Perseveraré en el pecado de querer enseñorearme y dominar a mi esposo? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Y ahí el apóstol Pablo responde en el versículo 2: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Hermano, ¿usted ha muerto al pecado? ¿Ya no es su Señor el pecado, o el pecado sigue siendo su Señor? Si ha muerto el pecado ya no es su Señor. Por tanto, no se va a enseñorear de usted. No le va a dominar. Ya tiene otro Señor, ese Señor es Cristo. Por eso dice aquí: en ninguna manera. Esta es una realidad.
No existe esto de la doctrina del cristiano carnal en las Escrituras. Es una realidad, hermana. Usted se está casada, que usted tiene el poder del Espíritu Santo y que ya el pecado de querer enseñorearse y dominar a su esposo no le va a dominar. Ya no. Si es que es verdaderamente regenerada, si es verdaderamente cristiana, si ama la palabra de Dios, si tiene esa fe verdadera de parte de Dios, si usted se ha arrepentido y vive una vida arrepentida, usted ya no va a querer dominar a su esposo. En ninguna manera, dice el apóstol. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo vivirá usted, hermana? Usted puede vivir queriendo dominar a su esposo. Va a estar luchando. Eso sí, va a luchar contra eso. Toda su vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que se muera. Sí, pero tiene el poder para mortificar ese pecado. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, hermanos, Él venció al pecado. Y usted que está unido ahora en Cristo, que está bautizado, puesto en una relación con Cristo, usted, hermano, ha muerto al pecado. Hermana, ha muerto al pecado y el pecado ya no se enseñará de usted. Porque somos sepultados juntamente con Él, versículo 4, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ese pecado ha sido sepultado. Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió, sino fue sepultado. Así que ese pecado en ti, hermana, que estás unida a Cristo, no solamente ya no es tu Señor, sino que ciertamente ya no es tu Señor, porque fue sepultado. Pero Cristo no se quedó en la tumba, Él resucitó y Él vive. Y tú que estás unido a Cristo, ahora también vives una nueva vida. Estás unida a Cristo, eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Vives así? ¿Aborreces el pecado, hermana? ¿Amas a Dios? Entonces vas a luchar contra este deseo pecaminoso, vehemente, enfermizo. Recuerdan que le leí el comentario de Keelan DeLitch. Un deseo enfermizo de querer dominar. Y las consecuencias que eso también puede generar. Porque después el esposo, lamentablemente, ¿qué pasa? Se cansa, se aburre. Esto no es en unos días. 1 año, 2 años, 3 años, 4, 5. Y se aburre de una mujer que tanto le presiona y se busca otra persona. Y como dije la otra vez, no es tampoco excusa para que haga eso el esposo. Pero eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Versículo 11, Romanos 6. Así también vosotros, hermanas, ustedes también ahí, consideraos muertos al pecado. ¿Han muerto al pecado? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. No reine pues, hermana, ese pecado de querer enseñorearse sobre su esposo y dominarlo. Eso está diciendo el apóstol Pablo. No lo digo yo. Es la palabra del Señor que es verdad. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado. No presentes, hermana, tu cuerpo al pecado, a ese pecado de querer dominar y de no querer sujetarte, ¿verdad? De no querer tener una cabeza. No reine. Y tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Entonces tú, hermana, si verdaderamente estás en Cristo, vas a mortificar este pecado. Porque ¿qué dice el apóstol? Porque el pecado dice, tal vez no se enseñoree, dice eso. Porque el pecado de repente no se enseñorea. O dice no se enseñorará. Eso dice. O sea que es una verdad. Y eso va a ser así en una mujer creyente. En una mujer verdaderamente regenerada. Porque hay profesantes por todos lados. Muchas personas se engañan. Y a esas personas que se engañan, sean hombres, mujeres, ancianas, jóvenes, ¿qué le va a decir el Señor? Cuando ahí se presente delante de Dios, Mateo 7, ¿qué le va a decir? Nunca os conocí, apartados de mí. Qué tremendo. Pero ustedes, hermanas, en virtud de su unión con Cristo, en virtud de que el Espíritu Santo mora en ustedes, querrán obedecer los mandamientos de Dios. Y los mandamientos de Dios para ustedes ya no son gravosos. Porque la palabra dice, 1 Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos.
Esta palabra en griego, hermanos, es barús. Ya no es carga para usted. No es gravoso. No es algo pesado. Yo sé que para una mujer del mundo esto de acá debe estar ahí en su corazón. Sé que me está hablando de que yo soy pecadora. Me está hablando de que yo no puedo estar del tú a tú con mi esposo. No, yo he aprendido que yo debo ser la guerrera. Que yo soy igual que él. No. Pero para la creyente, para la mujer regenerada, los mandamientos de Dios ya no son aburridos, no son una carga pesada, no es algo grave, pesado, algo rapaz. No es dura la palabra. Eso significa esta palabra barús. No es duro. Muchas personas le seguían al Señor Jesucristo. Muchos, miles de personas. Y nuestro Señor le predicaba. ¿Y qué les decía? Está bien que me sigan, síganme. No, les decía, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Y muchos lo dejaron, ¿verdad? Ahí vemos a algunos discípulos que le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Juan capítulo 6. Y lo dejaron. Así es. El camino del cristianismo es un camino angosto. Y cada vez se hace más angosto, hermanos. Cada vez se hace más angosto. Entonces tú que estás unida a Cristo, para ti, que has nacido de nuevo, entonces los mandamientos de Dios ya no son una carga, no son gravosos, no son barús. Qué tremendo, ¿no? Ahora vamos a ver particularmente la misericordia soberana de Dios para con la mujer creyente en su relación con su esposo. ¿Sí? ¿Cuál era la maldición? Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido. Tu deseo será para tu marido. ¿Cómo se aplaca esto? En Cristo, hermanos, esta maldición es suavizada, aplacada, minimizada, reducida, mitigada en lo que respecta a la relación matrimonial. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? En un matrimonio incrédulo, una mujer incrédula, esto va a seguir así. La mujer siempre va a seguir enseñoreándose y dominar. Siempre se va a levantar, ¿no? Pero en una mujer cristiana, la mujer, ahora en virtud a su unión con Cristo, en virtud que ama la ley de Dios que fue escrita en su corazón, ahora quiere obedecer. Y por tanto esta maldición, tu deseo será para tu marido, será aplacada, minimizada, suavizada. Efesios 5:22. Efesios 5:22. ¿Qué le dice nuestro Señor a través del apóstol Pablo a las hermanas de la iglesia de Éfeso? Ciertamente este mandamiento para toda mujer, pero solamente las hermanas pueden obedecer. ¿Qué dice Efesios 5:22? Las casadas, si quiere, estén sujetas a sus propios maridos. Ahí está, hermanos, como al Señor. Las casadas ahora, las mujeres creyentes ahora quieren sujetarse, quieren obedecer este mandamiento. Ya no quieren enseñorearse o dominar al esposo, más bien se duelen cuando lo hacen y cuando son redarguidos por el Espíritu Santo. Ahora quieren sujetarse a un esposo, a su esposo, porque dicen las casadas estén sujetas a sus propios maridos, no dicen a su enamorado, dice a su marido. ¿A quién se sujeta la casada? A su esposo, a su propio marido. Dice a su propio marido creyente, dice, no, si ya está casada y no está casada en el Señor, tiene que sujetarse aún así a su esposo, a su marido, así no sea creyente. ¿Sí? En tanto que no le dé una orden o una indicación contraria a ¿qué? A los mandamientos de Dios. Por ejemplo, no puede ser que una mujer cristiana venga y me diga, no, pastor, ahí dice las casadas tengan sujetas a sus maridos, entonces como mi marido me dice que no vaya a la iglesia, entonces yo me voy a sujetar en esto. No. Mi marido me dice que está tocando el timbre ahí, el tendedero ahí, el de la tienda, y dice que le debo, y mi marido me dice que le diga que no estoy. Como tengo que sujetarme, le voy a decir que no estoy. No. Mira, mi marido me dice que no lea la Biblia. No. Mi marido me dice que no haga los devocionales, que tengo que sujetarme. No. No. Usted debe sujetarse a su esposo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor en todo lo que es lícito, en todo lo que es justo, en todo lo que es bueno y que está en las Escrituras. ¿Ya? ¿Y cómo se sujeta? Dice ahí, como al Señor. Así como usted cristiana se sujeta al Señor, ¿cómo? ¿Así a regañadientes? Ay, ya me dice Cristo que haga esto, pero ay, lo voy a hacer. ¿Así? ¿Así lo hace usted, hermana? No.
¿Y cómo se tiene que sujetar a su esposo? Acá dice, igual, como al Señor. Es decir, usted, hermana cristiana, no puede estar diciendo, bueno, no quiero hacer esto, porque yo sé más que mi esposo, pero como él dice, en mi cabeza lo voy a hacer. ¿Cómo es esa obediencia? Pecaminosa. Porque no lo está haciendo por amor, no lo está haciendo en una obediencia apacible, en amor, en humildad, lo está haciendo a regañadientes, haciendo desobediencia. Por ejemplo, hijo, hija, por favor, pásame esa banquita, tráemelo aquí. Papá, agarra la silla. No quiero hacerlo, toma, pum, lo tira. ¿Es obediencia? No es obediencia. Igual la esposa, ¿cómo se debe sujetar? En amor, así como se sujeta a Cristo. ¿Y por qué? Ahí dice el apóstol en Efesios 5:23, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que sujetar? Porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Y por qué es cabeza de la mujer? Porque es la voluntad de Dios. Porque Dios la creó así. Y lo que Dios hace es bueno. Cuando la mujer cree que, no, yo creo que es mejor, no, pues porque Dios dice que tiene una cabeza, y ese es tu esposo, y ese es lo bueno, no quieres hacerlo, tú piensas que eres más inteligente que Dios, después te vienen las consecuencias. Ahí está el tema. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Quién es cabeza de la iglesia? ¿Quién nos gobierna? ¿Quién nos reina? Toda la iglesia, los cristianos. ¿Quién? Cristo. Y así como la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una cabeza que es Cristo, la mujer tiene una cabeza que es su esposo, su marido. Qué tremendo, ¿no? Así, hermanas, debes mortificar. Entonces, cuando tú mortificas esto, cuando mortificas estos pecados, esa maldición, tu deseo será para tu marido, se va aplacando, minimizando, suavizando. Y lo que hizo Satanás en el Edén, ahora se está aplacando, minimizando, suavizando. Y cuando mueras, ya no vas a tener ese pecado. Cristo venció y aplastó en la cabeza al enemigo y sus obras. Qué precioso. Entonces mortificarás tu pecado. Y es suavizada, así aminorada tu castigo de querer dominar a tu esposo. Y alguien me dice, no, esto entonces también lo puede hacer cualquier mujer. No lo puede hacer cualquier mujer, porque si usted, hemos leído Efesios 5, ¿verdad? Vaya a Efesios 1, versículo 1. ¿A quién escribe el apóstol Pablo? Efesios 1. Ahí nada más, un poquito antes de Efesios 5. Efesios 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles. ¿En quiénes son los santos? Y cuando ahí estamos leyendo Efesios 1. Luego avanzamos Efesios 2, Efesios 3, Efesios 4, Efesios 5, que es lo que murió en su momento, cuando dice las casadas tengan sujetas a sus maridos. Pero Efesios 1, ¿a quién escribe el apóstol? A los santos y fieles en Cristo Jesús, a las santas y fieles en Cristo Jesús, a la creyente, a la cristiana, que ha sido apartada por Dios cuando se convirtió. ¿Ves? ¿Se da cuenta que toda mujer no puede mortificar este pecado? Solamente las convertidas, porque ya está santificada. A los santos y fieles en Cristo, está unido a Cristo, santificado en Cristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿A quién bendijo Dios con toda bendición espiritual? ¿A toda mujer? Si toda mujer que no es cristiana está muerta en sus delitos y pecados, no tiene el Espíritu Santo, solamente cuando se convierte ahora el Espíritu Santo viene a morar en esta mujer. Entonces el apóstol aquí está hablando a creyentes, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Hermana, tú estás escogida en Cristo, si eres cristiana verdaderamente. Él te escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios siquiera formara el planeta Tierra o creara el ser humano, en la eternidad pasada, ahí te escogió. Bendito Señor. ¿Eres una de ellas? Porque si no eres una de ellas, tú no vas a querer obedecer. Como les digo, estamos leyendo Efesios 1. El mandamiento de Efesios 5 es para las creyentes. Ciertamente para todas las mujeres deberían obedecer, pero nadie quiere, ni puede. Pero acá vemos en el 4, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mujer, ¿eres santa y sin mancha delante de Cristo?
En amor, habiéndonos predestinado, mire, previamente destinada para ser adoptados, hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Quién tiene redención por su sangre y el perdón de pecados? ¿Todas las mujeres? No, las creyentes. El perdón de pecados. ¿Quién tiene el perdón de pecados? La creyente, la santa y la fiel. Entonces solamente estas personas, estas damas, sí van a querer y poder obedecer el mandamiento de Efesios 5 que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Qué tremendo. Y no solamente Efesios, la carta a Colosenses 3:18. Vamos a Colosenses 3:18, hermanos. Colosenses 3:18. Nuevamente, miren. Después de Efesios está Filipenses y luego Colosenses. Colosenses 3:18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Ahí está nuevamente. Sujeta. No queriendo enseñorearte. No queriendo decir: yo todo lo puedo y no quiero saber nada, no necesito una cabeza. No necesito de mi esposo que sea el que gobierne mi casa. No. Casadas, por el contrario, dice el mandamiento, están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Así, lo mismo que en Efesios. Así como está usted se deja gobernar y enseñorear por Cristo, así como su rey es Cristo, así como su Señor es Cristo, y así como usted se sujeta como iglesia a Cristo, así sujétese a su esposo. Y nuevamente, si me dicen: no, eso de ahí, cualquier mujer, Colosenses 1, ahí atrás, capítulo 1, versículo 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿A quién escribe el apóstol lo que hemos leído en Colosenses 3? Acá está, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, nuevamente, a los santos y fieles hermanos en Cristo. Ahí está. ¿Quién puede y quiere obedecer el mandamiento? ¿Qué mujer quiere y puede obedecer el mandamiento que debe sujetar a su esposo? Solo a la santa y fiel en Cristo, o sea, que está unida a Cristo, que está unida, que tiene la vida de Cristo, que tiene la vida de Cristo en usted, con esa unión mística, misteriosa. Qué tremendo. Ahí, Colosenses 3, versículo 1. Ahí nada más. ¿Qué dice? Si pues habéis resucitado con Cristo. Ahí está. Mujer, ¿usted ha resucitado con Cristo? Usted está unida a Cristo, y así como Cristo resucitó con cuerpo glorioso, a usted también ya tiene nueva vida. ¿Ha resucitado usted con Cristo? ¿Es nueva criatura? Ya. Entonces, si ha resucitado con Cristo, si pues habéis resucitado con Cristo, si eres verdaderamente cristiana, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. No, yo creo que puedo y esta palabra no es para mí. No, poned las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto. Nuevamente el lenguaje. ¿Ha muerto a qué? Si estoy vivo, al pecado. El pecado ya no te enseñorea. Ese deseo pecaminoso de querer enseñorear ya no te domina. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Estás tú ahí, hermana? Estimada dama, ¿estás tú ahí? ¿O todavía te resulta gravoso lo que estamos hablando? Pesado, aburrido. ¿Dura la palabra? ¿Sí? Por favor. Entonces ahí está, Colosenses 3:16. El apóstol Pedro también. El apóstol Pedro en 1 Pedro 3, versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Nuevamente, hemos leído la carta a los Efesios, la carta a Colosenses, ahora la carta del apóstol Pedro. Nuevamente, ¿cuál es el mandato para una mujer creyente? Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Contrario al deseo en la incredulidad, ¿verdad? Ahí que se descarría y la mujer lo trata de tú a tú.
Contrario a ese deseo enfermizo para con su esposo de querer dominarlo, por el contrario, la mujer dice, está sujeta. Está sujeta es un mandamiento de Dios. Y usted, hermana, no se va a querer rebelar. Claro que va a luchar. Todavía remanente pecado, lo entiendo, lo sabemos. La palabra también nos enseña. Pero usted va a luchar y se va a esforzar. Y tiene el poder de Cristo. Cristo vive en usted. Tiene el poder del Espíritu Santo, el Consolador, el Confortador. Lo va a poder hacer. Hágalo. Es un mandamiento para usted. Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Mucho para hablar aquí. Miren qué tal. Está hablando acá de una relación en la cual la mujer es creyente y el esposo es incrédulo. Ya sabemos que las personas se deben casar no en yugo desigual, ¿verdad? Eso es la enseñanza que también hemos dado las semanas pasadas. Bueno, muchas veces cuando estamos leyendo el libro también. Pero hermanos, acá dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Es decir, si el esposo es incrédulo, el esposo no quiere saber nada de las Escrituras, está diciendo, mujer, dale testimonio. Dale testimonio. No le está diciendo que el esposo pueda ser salvado sin el Evangelio, no significa eso. Está diciendo que la mujer tiene que darle testimonio con su vida, con un espíritu afable, apacible, mansa, humilde, sujeción, respetuosa. De esa manera el esposo puede ver qué pasó en mi esposa, si antes era así y ahora no es así, qué pasó con mi esposa. A ver, voy a escuchar qué es lo que me está diciendo. Ciertamente ese Dios que ella profesa es un Dios que cambia a las personas. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Quién? Cuando ya hay un matrimonio en el cual el esposo la esposa es creyente y el esposo es incrédulo. ¿Con eso estoy diciendo que se casen así? No, porque la palabra de Dios dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. La palabra de Dios nos enseña eso. Sino que a veces, estando ya casados, el Señor puede salvar a uno y al otro no. O puede salvar a los dos. O puede salvar a la mujer y no al esposo. No, eso puede pasar. Lo cual no estoy diciendo que se casen en yugo desigual. Dice, voy a repetir el versículo. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta, por la conducta, no por la palabra, ya, no porque tanto habla, sino por su conducta, de sus esposas. Considerando vuestra conducta, ¿cómo debe ser su conducta, hermana? Casta y respetuosa. No como Jezabel, ¿recuerdan? ¿Qué le dijo tu marido a su marido? Eres tu rey. Anda, come, duerme. Yo me encargo, tú no puedes, yo sí lo puedo. Yo lo hago. ¿Recuerdan? Lo vimos también. ¿Recuerdan a Mical? ¿Qué le dijo al rey David cuando regresó a su casa a hacer el devocional? A bendecir a su familia. Ah, eres un desvergonzado. ¿Y qué hizo Dios? Le quitó la posibilidad de tener hijos. Y así, hermanos. Por el contrario, ¿cómo tiene que ser su conducta, hermana? Casta y respetuosa. Respetuosa a su esposo, porque es la cabeza que le puso Dios. Qué tremendo, ¿no? Qué contrario a lo que el mundo vive. El mundo te enseña otra cosa. El mundo enseña otra cosa a tus hijos en el colegio, ¿sabes o no? Le enseña cualquier otra cosa. Hacer la guerrera, hacer la que ella puede, que el varón aquí, y así crece. La palabra dice otra cosa. La palabra. ¿Quién tiene la verdad? ¿Dios o el mundo? ¿Quién tiene la verdad, hermanos? Y Dios dice esto a través del apóstol Pedro. Mujeres, estén sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Es decir, ¿qué hace la mujer del mundo? ¿Cómo quiere ataviarse? Lo externo, ¿verdad? La ropa, el pantalón, el vestido, el peinado, el arete, la joya. En eso nomás piensa. O piensa, voy a tener un espíritu afable, apacible. Tengo que ser sumisa a mi esposo. Tengo que ser respetuosa. ¿Eso está pensando la mujer? No, no está por aquí. ¿Por qué? Porque no tiene la vida de Cristo en ellas. Y por eso el apóstol Pedro está diciendo, a usted, mujer cristiana, ojo, no le está diciendo que nunca se peine. No le está diciendo eso. Le está diciendo que principalmente su atavío no debe ser lo externo. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, como diciendo, como las mujeres del mundo, de adornos de oro, de vestidos lujosos, que solamente buscan lo externo, sino el interno, el del corazón. Hermana, eso es lo que de repente antes eras así. Pero lo que Dios busca para ti, lo que tú debes hacer, es que tu atavío sea el interno.
Tu atavío interno, tu corazón. ¿Cómo es? ¿En qué piensas? ¿En el mundo o en las cosas de arriba? Poned las miras en las cosas de arriba. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Qué tremendo, qué distinto, ¿verdad? Cómo le crían y cómo el mundo educa a las mujeres. El mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra, ¿no? Y ese mundo entero que está bajo el maligno enseña, adoctrina a las mujeres. No es todo aquí. Dios sí dice, mujer, tu espíritu debe ser afable y apacible. ¿Qué significa esto? Apacible, mansa, sosegada, respetuosa, sujeta, no ser rencillosa, no querer dominarse a dominar al esposo, o enseñorearse al esposo, o ponerle igual del tú a tú, o contradecir al esposo, o ser irrespetuoso. No, eso no. Dios quiere que tú, mujer, tengas un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ese espíritu afable y apacible de una mujer es de gran estima, no delante de los hombres del mundo no les importa esto, pero sí delante de Dios. Pero lo que para él es bueno, para el mundo es malo. Dice la palabra, ¿no? Para el mundo lo bueno es malo y lo malo es bueno. Como adoctrinan a las señoritas desde pequeñas, las niñas, así están aprendiendo. Pero la dama, hermano, usted tiene que tener un espíritu afable y apacible, y eso es de grande estima delante de Dios, del Dios soberano, del Dios justo, del Dios santo, del Dios bueno, del Dios vivo y verdadero, del Dios infinito en su ser y sus perfecciones. Eso es lo que te debe importar. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios. ¿Quién tenía ese espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios? Santas mujeres. Ahí está. Que esperaban en Dios. ¿Cómo estaban? Estando sujetas a sus maridos. Versículo 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Y esta palabra Señor, ¿saben qué es? Curios. La misma palabra que habla de nuestro Señor Jesucristo. O sea, podemos ver a Sara, una mujer de un espíritu apacible, sujeta, sumisa a su esposo, ¿verdad? En lo que era pues legítimo delante de Dios, justo delante de Dios. Y no estaba ahí contradiciéndolo o oponiéndose o queriéndose elevarse para con su esposo. ¿O sí? No. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, ustedes hermanas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Y así, la mujer cristiana aminora, suaviza, reduce, ¿qué cosa? El castigo. ¿Cuál castigo? Tu deseo será para tu marido. ¿Se dan cuenta? Y esta carta de Pedro también, no vamos a ir ahí, pero ustedes ven al capítulo 1, ¿a quién va dirigido? A los elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. ¿Se dan cuenta? ¿Quién puede entonces? ¿Qué mujer puede hacer esto? Solamente las creyentes. ¿Sí? Qué tremendo, ¿no? Y así, hermana, es aminorado, aplacado, suavizado el castigo de querer dominar a tu esposo. ¿Y por qué por ti? ¿Por qué eres tan buena? Ezequiel 36. Noten esta promesa que vemos. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es la obra de Dios. Que te limpie de tus ídolos. Tu ídolo ese que eres el tú, que quiere dominar a tu esposo. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Cómo es tu corazón, señorita? ¿Duro? Duro para los mandatos. Por ejemplo, ¿cómo es póngase un corazón de piedra aquí y un corazón de carne? ¿Dónde entra, vamos a decir algo, un alfiler? ¿En el de piedra o en el de carne? En el de carne. La palabra de Dios no entra en el corazón duro de una persona incrédula, no regenerada. Porque dice un corazón duro. Por eso dice, os daré corazón nuevo. Ese corazón duro no entra la palabra de Dios. En un corazón nuevo sí entra la palabra de Dios. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Ves? No te daré, pondré y quitaré. Esa es la obra de Dios. ¿Quién hace esa obra, hermana? ¿Tú porque eres muy inteligente? No.
Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Ahí está ese corazón de piedra, un corazón duro de piedra. A veces solemos decir, no, esa persona, ese hombre tiene un corazón de piedra. ¿Qué estamos diciendo? Que duro, mira, no le entra. No, es inflexible. Así es el hombre y la mujer sin Cristo. La palabra le es dura y no le entra. Y tiene un corazón duro para las cosas de Cristo. Pero Dios quita ese corazón de piedra y pone un corazón de carne, sensible ahora sí a las cosas eternas y a las palabras de Dios. ¿Y quién lo hace? Dios. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Ve? Te da un corazón de carne, un nuevo corazón. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, el Espíritu Santo ahora habita en ti, hermana. Y haré, mire la obra de Dios, haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién hace ahora, hermana, que tú mortifiques tus pecados y ahora no quieras enseñorearte sobre tu esposo? Dios. Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios lo hace. Qué bendita la palabra del Señor. Aquí está la voluntad del Señor, hermanos. Hermanas, la siguiente semana, Dios mediante, veremos cómo se aminora, suaviza, minimiza el castigo y Él se enseñoreará de ti. ¿Cómo? Tú puedes decir, pero no, pero eso ya no depende de mí, es Él que quiere enseñar. Sí, pero ¿cómo lo minimizas? Vamos a ver las siguientes semanas, porque sí hay cosas que ustedes pueden hacer. Sí, lo vamos a ver. Así que, si no estás en Cristo, si para ti esta palabra es dura, si te aburre esta palabra, o te es dura, dices, no, ¿cómo es posible que me vayan a decir estas cosas? Es la palabra del Señor. ¿Saben qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando empezó su ministerio? El Dios y hombre perfecto sin pecado alguno, ¿qué hizo cuando empezó su ministerio? Comenzó a caminar y a predicar, a decir que vengan a repetir una oración conmigo para que sean salvos. Yo tengo un plan maravilloso para sus vidas. Lo voy a hacer próspero si vienen a Cristo. ¿Voy a arreglar sus vidas si vienen a Cristo? No. ¿Si vienen a mí? ¿Dijo eso? No. Él dijo arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepentíos. Y usted, si no está en Cristo, estimada señora, señorita, si no está en Cristo, usted tiene que arrepentirse, porque ese pecado de querer enseñorearse, dominar, eso y todos los otros pecados que usted tiene, lo va a llevar a condenación eterna, si no son perdonados por Cristo Jesús. Y no solamente eso, porque si usted no es convertida, no es regenerada y se casa, ciertamente con un incrédulo, porque no se puede casar con un creyente, porque no puede haber matrimonio en yugo desigual. Si se casa con un incrédulo, ¿qué va a pasar? No hay garantía de que después de 2, 3, 4 años te abandone, o te golpee, o te insulte, o lo que sea, con hijos o sin hijos. No hay garantía, porque solamente el varón creyente, lo que vamos a hacer la siguiente semana, puede mortificar su pecado y Él se enseñoreará de ti. Ese enseñoramiento pecaminoso de un hombre para con la mujer, solamente quien puede y quiere mortificarlo, el creyente. Así que son cosas muy importantes para su vida, ¿verdad? Oremos al Señor. Oremos al Señor.